Hola y bienvenidos a esta charla previa, donde vamos a tratar uno de los temas más interesantes de la música de cámara y uno de los más tradicionales, que es precisamente el trío con piano. Se define en música como trío cualquier obra musical que haya sido escrita para tres intérpretes. Y es importante hacer énfasis en la palabra intérprete porque muchos de los tríos que conocemos en realidad pueden tener la opción de que el intérprete turne de instrumento. Entonces se trata más de una cuestión de tener tres intérpretes en el escenario y no tener en cuenta la cantidad de instrumentos que ese intérprete puede tocar. Históricamente, los tríos que se consideran más importantes en la tradición académica surgieron en el siglo XVII, XVIII y tuvieron su auge en el siglo XIX. Ellos son el trío con piano, que es el que tenemos hoy, que es el que se conoce en inglés como piano trío, el trío de cuerdas, que se conoce también en inglés como string trio, pero también tenemos uno vocal que se llama terceto. El terceto viene de la ópera y es cuando tres personajes principales de la ópera cantan juntos, y ahí puse adicional lo que se llama el minueto trío, que estuvo ligado a la tradición del minueto. El trío es un agregado a esa danza que se llamaba minueto y la encontramos en la ópera francesa, en el concierto grosso, en sinfonías, serenatas y en piezas para teclados a tres partes, también de la misma época, del siglo XVII y el siglo XVIII. Estos tríos, como están asociados a grupos orquestales, en esa época el trío era una parte que solamente tocaban dos oboes y fagotes. Del trío con piano, o el piano trío, dependiendo del idioma que ustedes quieran utilizar, es indistinto. También en el siglo XX se dieron algunas derivaciones que son flauta, violonchelo, piano, también se considera con un piano trío, clarinete, viola, piano, o violín, violín, corno y piano. Bien, ¿de dónde viene entonces el trío con piano? El trío con piano viene de las sonatas del periodo anterior, es decir, de lo que se considera el alto barroco o el final del barroco, como quieran verlo, donde se tenían dos instrumentos melódicos, que era el violín y la viola, y dos instrumentos que hacían acompañamiento, que en este caso eran la viola da gamba y el clavecín. La viola da gamba y el clavecín tocaban la misma parte, que era lo que se llamaba el basso. En realidad podían estar juntos o podía estar uno solo, eso era indistinto. Simplemente se necesitaba un refuerzo instrumental, pero no todas las veces en la vida real iba a existir la posibilidad, la opción de que estuvieran los dos instrumentistas, pero por lo generalmente sí. Y por eso se considera una única parte instrumental la viola de gamba con el clavecín. Entonces este basso tocaba una parte obligada. ¿Qué quiere decir eso? La parte obligada es que tenía una partitura que no permitía la improvisación, como sí lo permitía el continuo. Entonces, de esas sonatas sale el trío con piano cuando ya a mediados del siglo XVIII las violas da gamba se dejan de utilizar y se comienza a reemplazar, especialmente en Italia, la viola da gamba por el violonchelo. Poco a poco el violonchelo va ganando independencia del teclado y por eso nace ya como trío con piano. Trío con piano en realidad se refiere a que son tres partes independientes si lo hablamos desde el punto de vista meramente melódico, meramente musical. Bien, uno de los compositores que más tríos escribió y que más cultivó este género fue Joseph Haydn, que también fue el compositor que más cultivó también cuartetos de cuerda. Haydn compuso 56 tríos de cuerda, repito el formato, violín, viola, violonchelo, 132 tríos con barítono, ya explico qué es el barítono, y 47 tríos con piano. Es una cantidad enorme de obras. Bien, ¿qué son los tríos con barítono? El barítono acá en Colombia podría identificarse muy rápidamente con un instrumento de viento que se conoce también como eufonio.
pero no es este el tipo de barítono al que hace referencia Haydn. Barítono era una viola da gamba muy grande que no tenía trastes, o dependiendo del constructor podía o no tener trastes. Entonces nos referimos a un trío de cuerda también, pero que tiene como instrumento solista este instrumento de cuerda de la familia de violas da gamba que se llama barítono. Estos tríos fueron publicados bajo la palabra divertimento. ¿Por qué? Porque la palabra divertimento describe la función del trío, que era esa, divertirse. Recordemos que para esta época las personas no gozaban o no tenían, digamos, otros medios de entretenimiento. Si uno quería música en su propia casa, pues tenía que hacerla por sí mismo. Entonces se les llamaba divertimentos a ese tipo de piezas que se tocaban en el entorno hogareño simplemente para divertirse, para matar el tiempo. Posteriormente, los tríos con piano fueron publicados con otros nombres, dentro de los cuales encontramos sonata, divertimento se siguió utilizando, partita, capricho o variaciones. Bien, seguimos revisando las tonalidades de los tríos con piano de Joseph Haydn. Lo tomo a él como referencia porque fue el compositor que más tríos escribió. Y tenemos entonces en la gráfica varias cosas. La primera es, las tonalidades están en la parte de abajo, las tonalidades posibles cromáticamente y las que él en realidad utilizó. Esto tiene que ver con el sistema de afinación. Y dos colores que distinguen las tonalidades mayores y menores. ¿Qué podemos darnos cuenta? Que en todo el centro de la gráfica coincide con la tonalidad de Fa mayor, y es el mayor número de tríos con piano que escribió Haydn, en Fa precisamente. Y hacia allá, hacia los lados, vemos algunos mayoritariamente, por ejemplo, en Sol mayor, 6 tríos, en Mi bemol mayor, 6 tríos, en Re mayor, 6 tríos, en menos cantidad Do mayor. Es también interesante notar que solo escribió un trío en ciertas tonalidades menores, en Do menor 1, en Re menor 1, en Mi bemol menor 1, en Mi menor 1, en Fa menor, en Fa sostenido menor y en La bemol mayor. Esto tiene que ver, vuelvo y lo repito, con la manera en la que ellos podían trabajar las tonalidades cromáticas. Y aquí aclaro dos cosas. Una cosa es poder tocar todos los cromatismos en una melodía, es decir, tocar una escala cromática, y otra cosa es poder tocar en todas las tonalidades cromáticas, y resulta que no todas eran posibles en la época por el sistema de afinación. Recordemos que tenemos dos instrumentos que manejan la misma naturaleza, que es el violín y el violonchelo, se afinan por quintas, lo que en realidad se conoce como instrumentos de diapasón, porque va por quintas justas, y un teclado, que en este caso es el pianoforte, que tiene un sistema de afinación temperado, que es diferente al que tienen los violines y el violonchelo. Entonces lo que había que hacer era buscar tonalidades donde se pudiera ajustar esos dos sistemas de afinación en uno solo. Y nos da como resultado lo que está en la siguiente gráfica. Si miramos del círculo de quintas, tenemos por un lado unas que están señaladas en rosa, que son las que trabajó Haydn en este caso, que es un cuadrante que va de Mi bemol hacia Sol, y yo dejé señalado también lo que son las cuerdas al aire, la totalidad de cuerdas al aire que hay entre el violín y el violonchelo. Entonces hay un lugar de coincidencia que es las tonalidades de Sol mayor y Do mayor, pero las otras son posibles tocarlas también en estos instrumentos de cuerda y también son fáciles de tocar en el teclado. Hay una sección del círculo que no está puesta porque sencillamente es la parte más difícil de afinar y no se escribieron obras en este periodo en esas tonalidades. Tendríamos que esperar a una nueva reforma de la afinación, a una nueva reforma de la escritura que llegaría hacia el final de la vida de Beethoven, estoy hablando más o menos de la década de 1820 y 1830, donde empiezan a aparecer piezas
que utilizan todas las tonalidades para todos los tipos de conjunto instrumentales. Quiere decir que a partir de 1830 sí podemos encontrar tríos escritos en las tonalidades que no pudo utilizar Haydn por cuestiones técnicas. Entonces, tenemos aquí también un aspecto interesante de lo que es la composición para la época, y es precisamente que como ellos eran instrumentistas, sabían y conocían técnicamente cuáles eran las tonalidades que eran más cómodas para unir los dos mundos, en este caso, el mundo de la cuerda frotada con el mundo del teclado. ¿Cómo cambió o cómo se transformó el trío con piano a partir de Joseph Haydn en adelante? Entonces vamos a tomar 4 autores que son principales en esto, que son Joseph Haydn, Mozart, Beethoven y Schubert en esta primera etapa. Estos cambios que vamos a ver también están relacionados con cambios que se hicieron simultáneamente en el cuarteto, en la sonata para piano, que pasa de ser pianoforte a llamarse directamente piano, por un cambio de modelo, y en la sinfonía. Entonces son cambios que no son totalmente propios del trío con piano. Entonces, Joseph Haydn compuso tríos en 2, 3 y hasta 5 movimientos, y tuvo la característica de que en los tríos de 3 movimientos utilizó como movimiento central un minueto o un andante. Mozart compuso principalmente tríos en 3 movimientos, siguiendo el ejemplo de Haydn, alternando movimientos rápidos con lentos, principalmente empezar con allegro, seguir con andante, que es un movimiento más lento que el allegro, y terminar nuevamente con allegro. Beethoven sigue la tradición de componer tríos en 3 movimientos, pero él pasa en una segunda etapa, o lo que le llaman el segundo ciclo de composiciones de Beethoven, al de 4 movimientos, y ya se estabiliza ahí. Es decir, que iguala el trío al cuarteto y a la sinfonía, que suelen tener 4 movimientos. Y el cuarto movimiento, en general para sus tríos, viene a ser un tema con variaciones. También tiene el uso en segundo o tercer movimiento, esto es indistinto en los tríos de Beethoven y en los cuartetos también, utilizar un scherzo. El scherzo en realidad es una especie de broma musical, pero Beethoven transforma el scherzo como un sustituto del minueto. Es decir, que esa danza que nosotros teníamos en Haydn, que era minueto, trío, minueto, o una forma da capo, Beethoven la reemplaza directamente por el scherzo. No solamente lo hace con el trío con piano, lo hace también en el cuarteto y lo hace también en la sinfonía. Si ustedes miran las sinfonías a partir de la 4ª sinfonía hasta la 9ª, el minueto desaparece y ya se toma directamente el scherzo como un movimiento que reemplaza totalmente el minueto que venía de Haydn y que venía de Mozart. Franz Schubert tuvo una vida muy corta, no obstante, él siguió componiendo los tríos con el modelo de Beethoven, que era el compositor pues más fuerte en su época. En realidad solo ahí, aunque Schubert vivió muy pocos años, murió al año siguiente de que murió Beethoven, entonces fueron contemporáneos si lo vemos de esa manera. Posteriormente, Schumann, ya él tiene el pensamiento romántico propiamente dicho, y él ya cambia incluso el nombre, él ya no le va a llamar directamente trío con piano, sino que le otorga un nombre. En este caso tenemos la pieza de fantasía o Fantasiestücke, que originalmente esa obra se llamó Soirée Stücke. Soirée en francés, o soirée si lo queremos decir bien, en francés es esa hora del día que nosotros no tenemos en América Latina, que es el evening en inglés, que en verano es esa parte de la tarde que se alarga muchísimo hasta que realmente llega la oscuridad total. Eso se da solamente en verano, propiamente la soirée, entonces es la soirée Stücke, y los nombres de los movimientos ya no refieren a una danza, sino más bien al carácter que tiene cada uno de los movimientos. Es ya algo un poquito más psicológico si lo queremos ver de esa manera, que son romance, humoresca, dueto y final. Johannes Brahms, que es una generación un poquito después de Schumann,
escribe el trío con piano número 8, opus 8, donde él vuelve al modelo beethoveniano, allegro en primer movimiento, scherzo en el segundo movimiento, adagio como movimiento contrastante y final allegro. Maurice Ravel vuelve a un trío con piano, pero él ya no lo llama trío con piano, él directamente nombra los instrumentos, trío para piano, violín y violonchelo, donde tiene una combinación de movimientos rápidos y lentos, pero también recurre un poquito a lo que hacía Schumann. Entonces tiene un movimiento moderado, una pantomima, pantum, pasacalla o pasacalle y final. Ya en el siglo XX tenemos tríos con piano que se toman también como modelos, el de Charles Ives, Rebecca Clark, que fue una gran violista y escribió gran cantidad de obras para su instrumento, para la viola, pero también tiene este trío con piano, Gabriel Fauré, Aaron Copland, Frank Bridge. Frank Bridge, para quienes no lo conocen, fue el profesor de composición de Benjamin Britten, Bohuslav Martinů, Sostakovich e Isaac Jung. ¿Cómo ha sido entonces el repertorio de trío con piano en Colombia? Aquí yo he incluido una lista donde también puse tríos de cuerda, teniendo en cuenta de que el repertorio académico colombiano se desarrolla desde final del siglo XIX y el siglo XX, cuando ya, digamos, pierde un poco la preeminencia el trío con piano y se dan otros tipos de trío. Tenemos uno de los primeros tríos compuestos por Guillermo Uribe Holguín, se llama simplemente trío con piano número 1, opus 74. El más famoso de la época fue compuesto en 1938 por Antonio María Valencia, que se llama Emociones Caucanas. Emociones Caucanas es considerada la mejor pieza nacionalista del momento porque uno recurre a todo ese mundo del pasillo y del bambuco indígena del Cauca y está puesto, digamos, en este trío que tiene unas variaciones también muy hermosas, muy bien hechas, sobre temas populares colombianos. Entonces, Emociones Caucanas de Antonio María Valencia se toma como una de las obras principales del nacionalismo colombiano. Roberto Pineda Duque escribió el triple concierto para violín, violonchelo y piano, opus 56. ¿Qué quiere decir esto? Que es una combinación de dos formas. Por un lado, el trío con piano es el instrumento solista o son los solistas de un concierto con orquesta. Esta obra fue ganadora de un premio nacional de composición que fue organizado por Coltejer a mediados o finales de la década de los 30 y fue grabada posteriormente por Olaf Roth con la Orquesta Sinfónica Nacional. Entonces lo puse porque es, por una parte, un trío con piano, pero también es concierto de solista con orquesta. Entonces es un caso bien interesante. Mario Gómez Viñes, que es un compositor chileno, ya nacionalizado, ya colombiano, él vive en Colombia desde 1961, básicamente ya él es un colombiano, escribe su trío para violín, viola y violonchelo en 1965, que hace parte de un trabajo que él venía realizando en Medellín con Mario Posada Gómez, un violinista muy importante, no solo en Medellín, sino a nivel nacional, a quien le dedicó posteriormente su sonata para violín y piano. Blas Emilio Ateortúa escribió varios tríos, yo elegí solamente uno, el trío opus 220, para clarinete, violín y piano. Es decir, aquí tenemos una variante donde la viola, o lo que vendría a ser, perdón, el violonchelo, es reemplazado por el clarinete. Entonces, clarinete, violín y piano. Jesús Pinzón Urrea tiene un trío con piano que le llamó Tiempo de Currulao. También vuelve a ser una pieza nacionalista interesante si tenemos en cuenta de que ya se incluye música del Pacífico como parte de la idea de nacionalidad. Anteriormente teníamos el bambuco, que fue aceptado por ser de la zona andina como el principal ritmo colombiano o el exponente mayor de la colombianidad en la década de los 30 y los 40. Aquí ya tenemos la aparición del currulao,
que da cuenta precisamente de esa apertura que se hizo de que música colombiana no es solamente la música andina, sino de todas las regiones. Uno muy importante para nosotros acá en el Banco de la República es el trío Opus 32 de Amparo Ángel, porque fue una obra comisionada por el Banco de la República que estrenó el trío suizo, que precisamente ese trío suizo es un trío con piano, violín, violonchelo y piano. Gustavo Yepes escribió una pieza para trío, no tiene movimientos, es una pieza única que se llama Conversación intrascendente en trío en 2003. Juan Antonio Cuéllar escribió este trío para violín, violonchelo y piano para el Lincoln Trío, que se llama Conversaciones, variaciones para violín, violonchelo y piano en 2014, que también es un encargo del Banco de la República. Y finalmente tenemos a Carolina Noguera, que escribió su trío de cuerdas que se llama Hipotenusa. Este trío de cuerdas no es un trío con piano, pero quise traerlo también a colación por el hecho mismo de que es un trío similar al trío con piano y pertenece a esa tradición clásica. Existen otras formas de trío en Colombia que se han cultivado un poco más, como ha sido el caso de violín, arpa y viola, que es un trío que organizó Debussy y también de cierta manera se volvió un arquetipo de trío, y varios compositores colombianos como Damián Ponce han escrito para ese trío de flauta, viola y arpa. Hasta aquí entonces pues lo que tenía que exponerles de la evolución del trío y enfocado principalmente al trío con piano. Les agradezco que estén viendo este video y pues hasta una próxima oportunidad. Gracias.